Los orígenes de las comisiones obreras canarias hay que buscarlos en el movimiento autonomista y antifranquista Canarias Libre, nucleado en torno a comunistas como Fernando Sagaceta, Carmen Sarmiento y Agustín Millarezán. Entre las variadas preocupaciones de sus miembros se encontraban la crisis del sector agrícola, la situación de los barrios marginales, el chabolismo y el persistente caciquismo de los aguatenientes. Pero el hecho que iba a proporcionarles la conciencia de grupo fue la ejecución de Juan García Suárez, el Corredera, en 1959. Los y las activistas de izquierda impulsaron las espontáneas comisiones obreras que surgieron en diversos puntos de las islas en la década de 1960 y cuya primera manifestación fue la huelga en la Compañía Insular de Nitrógeno. Desde los primeros conflictos se hizo evidente el papel de liderazgo de Miguel Jiménez García, promotor, si no el fundador, de las comisiones obreras canarias. Canarias Libre sufrió en 1962 la detención y encarcelamiento de casi todos sus miembros. Pese a ello, las acciones de protesta comenzaron a extenderse. Mientras tanto, y en ese mismo año, las comisiones obreras se establecen en los entonces barrios industriales de La Isleta y Buenarteme. Bajo su inspiración, las huelgas se suceden en empresas como Tirma, Unelco, Silos del Puerto, Jardinera Guaguas, La Cubanita y diversos talleres del barrio. Hay que resaltar la labor de apoyo en todos estos conflictos de Isabelita Sánchez, la pasionaria de La Isleta. En 1965 comenzó a publicarse Tierra Canaria, órgano de expresión de las comisiones. Al mismo tiempo, el movimiento obrero se coordinó con la corriente cultural Latitud 28 y se constituyó la primera dirección de las comisiones canarias en un despacho laboralista de La Isleta. 1966 supone el entrismo de las comisiones obreras en el sindicato vertical. Aprovechando las elecciones de enlaces sindicales, los delegados afectos a las comisiones fueron ocupando las estructuras del sindicato franquista. Una vez dentro, el movimiento obrero retó al gobierno franquista con la celebración del 1 de mayo en Las Palmas de Gran Canaria. El acto supuso la detención de 22 miembros del movimiento, muchos de los cuales fueron puestos a disposición del Tribunal de Orden Público. Las represalias no desmotivaron al movimiento, por el contrario, sirvieron de acicate para organizar huelgas en Covalapa, La Minilla y Dock Frigorífico. En 1967 se produce la ocupación del sindicato vertical para celebrar la Asamblea Libre de Obreros y Campesinos. Sus promotores y muchos de los asistentes fueron detenidos, pero esto no puso freno a un movimiento obrero clandestino que había alcanzado tan alto grado de madurez en muy poco tiempo. Así, ese mismo año, abrieron un nuevo despacho en la calle Rocanublo de La Isleta, a cargo del abogado Manuel Morales Macías. En los primeros compases del año 1968, se convocó en el Puerto de la Luz la primera huelga portuaria durante el franquismo. Como volvería a suceder, la huelga transcurrió en el marco de duros enfrentamientos entre los obreros y las fuerzas represoras. Las detenciones de los trabajadores se contaban por decenas. En ese ambiente ya tan caldeado se celebró el 29 de abril en Las Palmas de Gran Canaria un 1 de mayo de claro contenido político y sindical. 25 detenidos y hasta 5 días de cárcel para cada uno fue el precio que el movimiento tuvo que pagar. Todos estos hechos ayudan a entender el alto nivel de compromiso y protesta social con el que el movimiento obrero en concreto y la sociedad canaria en general respondió a la represión franquista contra los trabajadores que se habían congregado el 15 de septiembre para celebrar una asamblea de obreros y campesinos en Sardina del Norte. La redada policial tuvo como consecuencia la herida de 2 trabajadores por disparos de la Guardia Civil y la detención de 50 personas, 20 de los cuales fueron puestos a disposición de un consejo de guerra y condenados, algunos de ellos, hasta 11 años de prisión. La indignación social se expresó en el encierro de las mujeres de los detenidos en la Catedral de Las Palmas de Gran Canaria, un valeroso acto que contó con un amplio apoyo social y una importante repercusión internacional. La labor de reconstrucción del sindicato fue muy laboriosa. No obstante, el sindicato clandestino logró inaugurar ese mismo año su primer despacho en Santa Cruz de Tenerife. La década de los 60 supuso el momento de la consolidación de las comisiones obreras canarias. Desde los inicios de la década, el sindicato contó con la revista de izquierda Sansofé como su órgano de expresión. A través de sus páginas se atestiguan los más importantes conflictos de la década. El de la compañía Aicasa, precursora de Salcaide Global, la célebre marcha lenta de la compañía de guaguas de Las Palmas de Gran Canaria, el de la refinería de Santa Cruz de Tenerife, el de las empresas Nubasa, La Minilla y Amoró, así como muchos otros a lo largo de la década, fueron surgiendo en toda la extensión del archipiélago. La cada vez mayor presencia del sindicato en todos los ámbitos no podía pasar desapercibida para un franquismo amenazado de derrumbe.
En 1973, toda la cúpula nacional de comisiones obreras fue detenida. El proceso 1001 supuso la prisión para toda la dirección, lo que no fue óbice para que en Canarias el sindicato siguiera celebrando numerosas asambleas. Estos encuentros servían de preparación para las elecciones sindicales del año 1975, comicios que iban a suponer la amplia mayoría para los representantes clandestinos de comisiones obreras. Estimulados por la victoria, los trabajadores se prepararon para ocupar el sindicato vertical. Españoles, Franco ha muerto. Tras la muerte del dictador, las comisiones obreras abrieron el primer local público del sindicato en el archipiélago. Al mismo tiempo, Barcelona acogía la celebración de una asamblea nacional que iba a poner en marcha la constitución del sindicato que hoy conocemos. En esos años, Canarias continúa siendo expresión y vanguardia de la consolidación del movimiento obrero. La huelga de 18 meses en la empresa Bengoa fue más que un conflicto obrero, pues supuso el respaldo social unánime de los vecinos de la isleta. Con este masivo apoyo, los trabajadores acometieron otras huelgas importantes. El año de 1977 se inició de forma trágica con el asesinato por parte de la extrema derecha de 5 personas que trabajaban en el despacho laboralista de la calle Atocha en Madrid. Ante la demostración de compromiso de los miles de personas que asistieron al entierro, Adolfo Suárez no tuvo más remedio que resignarse a decretar la legalización del sindicato el 24 de abril. Constituida ya como organización legal, las comisiones obreras canarias celebraron los días 27 y 28 de octubre de 1978 su primer congreso en Santa Cruz de Tenerife, con la asistencia de 309 delegados. La organización, que contaba en aquel momento con más de 20.000 afiliados en las islas, eligió como su primer secretario general a Felipe Martos. 40 años después de la celebración de su asamblea fundacional, las comisiones obreras siguen en la primera línea de la lucha en la defensa de los trabajadores y las trabajadoras, de sus condiciones laborales y de su dignidad como ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho. Recordemos a todos los que han hecho posible y honremos sus recuerdos, estando a la altura de su compromiso. Ganemos el futuro. ¡Viva las comisiones obreras!